Muy buenos días y quería presentar el nuevo paradigma desde un primer capítulo que llamaríamos Introducción al Universo y al Cosmos. Para ello quería decir una primera cosa: ¿qué es el sentido de la vida? ¿Cuál es nuestro sentido de la vida? Porque de esto dependerá tantas cosas. ¿Y cómo es que tengo lo que la sociedad propone como una vida feliz? Recursos, relaciones, salud, y sin embargo no me siento feliz. Es más, podríamos preguntarnos, ¿por qué siento el estrés, la angustia, preocupaciones diversas, pequeños problemas de salud quizás asociadas a ese estado de ánimo? ¿Cómo es que la educación académica o religiosa que he recibido, que me debería ayudar a todo esto, no resuelva en el fondo estos problemas? Gonzalo Rodríguez Fraile, ante esta experiencia, buceó en la tradición oriental y occidental a modo de investigador en la filosofía perenne, investigó facetas actuales de la física cuántica, psicología, cosmología, epigenética, filosofía, teología, y al conocer lo que ahora llama el nuevo paradigma, junto con otros muchos, ha querido hacer como una síntesis que, así como eso le ha transformado en su interior, ha pensado que esto se podría también ayudar, se podría servir, podría aplicarse a muchas personas. Y de ahí que se dedicó, a partir de entonces, hace unos años, su vida a esta tarea de transformación personal y de transmisión de esta experiencia a información, de esa comprensión. De ahí que su libro se llame Un nuevo paradigma de la realidad. Y de ahí que hiciera la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, patrocinador de algunas actividades, por ejemplo, académicas, en la Cátedra de Conciencia y Desarrollo en Granada, o los planes de investigación que se están desarrollando en muchos otros sitios, como Emory en Atlanta, Málaga y Sevilla, y otras propuestas. Y aparte del mundo académico, tantos cursos de crecimiento en desarrollo de la conciencia, conferencias y talleres que estamos desarrollando en muchos sitios, y que a través sobre todo de sesiones de seguimiento personal pude ayudar a miles de personas a ese desarrollo de la conciencia. Es decir, se trata de una información no teórica, sino práctica, experiencial, donde la razón está al servicio de algo más alto, a lo que llegamos precisamente, llegamos por la intuición, y esa meta es la iluminación, que, sin dejar de tener una base racional, trasciende mucho la razón. Y todo esto no es algo mágico como pasa en la New Age, que aunque tenga muchas cosas buenas, tiene esta cosa de que se consigue todo a través de una técnica. No es una técnica, digamos que es como un taburete de 3 patas, que está apoyado en una pata es la información correcta, otra el entrenamiento personal, y otra el nivel de energía vital. Así, por ejemplo, Nadal, el famoso tenista, podemos decir que está otra vez en número 1, pero que tiene una información correcta que le permite desarrollar el tenis, y al mismo tiempo tiene un entrenamiento adecuado que le permite jugar a un nivel de excelencia. Pero también tiene una energía que, si perdiera, como le ha pasado por la muerte, por el divorcio de sus padres, o una lesión, cualquier otra cosa, entonces, al bajar de energía vital, los resultados son distintos. No cesa la información que ha recibido, como el entrenamiento que ha mantenido, pero sí que cuando pasa este sentido de lesión interna, externa, puede volver a permanecer en un primer nivel, como ha vuelto a ocurrir en estos días de 2017. La imagen del iceberg me gusta para expresar eso que estamos hablando. Es decir, que todo depende de nuestro interior, donde tenemos las verdaderas tareas de nuestra vida. Y lo exterior es secundario. Como en un iceberg, aflora de lo que hay dentro. Así, imágenes clásicas de Bhagavad Gita, o de este sentido de pon la otra mejilla del Evangelio,
quedan difuminadas como metáforas sin sentido si no se capta perfectamente esta realidad de que el reino está dentro de nosotros. Y entonces podemos vivir precisamente buscar el reino, y lo demás se nos dará por añadidura. No son metáforas irreales, porque es la mente lo que nos impide, en nuestras creencias limitantes, avanzar, comprender que se trata de un reino interior, que todo lo exterior, como en un iceberg, aflora de lo que hay dentro, de la abundancia del corazón. Sale lo que a través de nuestra boca, nuestros gestos, nuestra vida, es transparente lo que llevamos dentro. El buen corazón está dentro, que después se repercute, como veremos, en la abundancia y en las otras formas de realidad exterior. La mente es así un obstáculo para ver lo verdaderamente real. Por eso, la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, que promueve una nueva visión de la realidad, un nuevo paradigma, que supone un nuevo contexto, como unas gafas nuevas, un ver desde más arriba, desde una perspectiva de comprensión mucho más amplia, al empezar a tratar estas cosas para fundarlas no en una creencia, sino en realidades experimentables, aunque la verificación interior, como en el iceberg, es más importante, vamos a empezar por ver algunos aspectos del cosmos, una visión de la nueva ciencia, una visión del universo y del cosmos, para después ir en sucesivas presentaciones o trozos de la misma presentación, que ir viendo cómo es el hombre, cómo se descubren las leyes del universo, cómo la conciencia evoluciona a través de ese desarrollo, etcétera, etcétera. Vamos a empezar pues con un primer punto, que vamos a estar pues unos 15 minutos desarrollando precisamente unas pinceladas sobre lo que sería el inicio en el libro de Gonzalo y en la perspectiva abierta a todos de este nuevo paradigma, de esta nueva perspectiva de la realidad, que es precisamente ver cómo la física ha ayudado, especialmente a través de la física cuántica, pero en relación con muchas otras ciencias, como veremos, ha ayudado a toda esta filosofía perenne, toda esta ciencia del espíritu en el sentido más profundo de la realidad de la persona, que, como veremos, está como debajo de todo lo que aparece como materia. De todas formas, al acabar estos minutos, haremos como un resumen diciendo otra vez esta especie de síntesis de que la mística, la espiritualidad, junto con la ciencia, van de la mano en ese desarrollo de la conciencia. Decíamos que esto supone una visión acorde con los avances científicos. En el paradigma clásico, la física clásica, mecanicista, la física que hemos aprendido de Newton, donde la realidad está compuesta de unos objetos suspendidos en el espacio, es un paradigma de separación. La separabilidad mecanicista ha sufrido una revolución. La revolución de ese contexto fue con la física clásica, la física cuántica, que es un nuevo paradigma con respecto a la física clásica, a la que también, junto con la física cuántica, van de la mano la biología, la epigenética. Es decir, que la nueva ciencia ve un diseño inteligente en todo el universo. Que el electrón ya no es una bolita suspendida en un sistema solar en miniatura. Los científicos han dicho que el electrón son ondas de probabilidad. Lógicamente, esas ondas se pueden colapsar en materia, en corpúsculos. De aquí lo que se ha llamado el enigma cuántico, y toda la física cuántica está como expresada en el experimento de la doble ranura. Como sabéis, si se disparan a través de un foco de energía electrones sobre un cuerpo en el que hay dos ranuras, si, por ejemplo, se tiran corpúsculos, dejan en la pared del fondo, donde estas ranuras provocan los cuerpos que pasan a través de ellas, dos líneas perfectamente definidas. Pero cuando disparamos los electrones, resulta que se produce como si fuera agua una serie de ondas que van colisionando entre ellas, por lo cual
pasan a través de las ranuras, no solo de una, sino de las dos ranuras, pero no con un objetivo lineal, sino que se expanden y producen una serie de 7 o 8 líneas donde impactan contra el espacio del fondo. Ese comportamiento de ondas viene cambiado cuando hay un observador. Por ejemplo, se enciende una luz y entonces, al ser observadas, estas partículas, electrones, lo que sea, pues el comportamiento es también similar en otro tipo de partículas, impactan como si fueran corpúsculos. Es más, el enigma cuántico llega también a que si el electrón, cuando sale, va a ser observado en un momento posterior, ya se comporta desde el inicio en forma de corpúsculo. Es decir, que no se comporta como onda, sino como corpúsculo cuando será observado por ese efecto observador que aparece más tarde. Esto crea un problema, y ante ese problema hay como 4 interpretaciones. La primera, la de Copenhague, que dice que es casual. Esa convención analiza colapso y dice que lo produce el azar. Luego, al ver que las matemáticas no concuerdan con esa interpretación, se ve una segunda posibilidad. Una segunda interpretación es la que dice que hay unos universos paralelos y que cuando se colapsa aquí, no se colapsa allí de otra manera, y esos universos que responden a la física, la teoría de las cuerdas, que habla de que como en una botella hay muchas burbujas, así hay múltiples universos, y si por ejemplo aquí no hay los dinosaurios, en otros sitios los hay, y estos universos son distintas formas de manifestarse en el sentido de micropartículas subatómicas. Sería un sentido de que aquí se colapsa de una manera y en otro sitio de otra. Una tercera interpretación sería que Bohr, el famoso físico, y otros proponen que es una variable oculta. La teoría de las variables ocultas dice que efectivamente se da ese colapso, pero que no conocemos los motivos. Por último, la cuarta interpretación, que sigue de alguna manera este nuevo paradigma, es la ciencia dentro de la consciencia, que es precisamente la consciencia. El colapso del electrón está producido por la consciencia, y así esto conecta con lo que iremos viendo del despertar de la consciencia, un desarrollo de la consciencia que desde lo de arriba influye en lo que se llama el colapso del electrón. Vivimos rodeados en un mar de consciencia. Digamos que un segundo punto que vamos a ver es que el universo no está fragmentado, sino que todo está interconexionado, y a eso le llamamos un mar de consciencia, llámese akasha, como decían los orientales, o campo A, campo cero. Es decir, que todo está como en un sistema unitario que integra todas las cosas, porque no son cosas distintas, porque todo es uno. Se manifiesta en la forma como cosas distintas, pero en realidad forma parte de una unidad que tiene sus particularidades en cada persona. El universo es así un mar de consciencia, con mente e intención propias. Y el campo de la conciencia, la akasha, campo A, campo cero, que está apoyado cada vez más por muchos científicos, ya que muchos eran precisamente amantes de estas formas orientales. Nikola Tesla y muchos otros estaban en contacto con estos maestros orientales que les llevaba a ver que más allá de la materia había algo que no es materia. Y ese mar de conciencia, que es como un campo de conciencia, es el que colapsa el electrón, y lo hace según unas leyes. Y a eso están llegando muchos científicos, concluyendo lo mismo, que la nueva ciencia nos dice que estamos abiertos a esta conciencia, y que por tanto no tenemos que perder la paz para creer en ese sentido fundante de todo lo que hay, y es que todo es perfecto necesario. Iremos viendo una serie de consecuencias de que todo viene de arriba. Ahora nos basta decir que esta nueva visión de la realidad se produce por la convergencia de muchas disciplinas de conocimiento que se estudiaban hasta ahora por separado, que han de integrarse para comprender mejor la realidad, y que es unificada, no fragmentada.
La física, la astronomía, la epigenética, la filosofía interpersonal, integral, son algunas de las disciplinas que van convergiendo en este nuevo paradigma de la realidad. Después de ver brevísimamente este sentido de la nueva ciencia, de la integración, del colapso del electrón, en el sentido de la mecánica cuántica, un tercer punto que analizamos ahora es cómo converge este sentido de ciencia perfectamente con lo que han venido experimentando los místicos a lo largo de la historia de la humanidad. Tanto las enseñanzas como la vida de los místicos de Oriente y de Occidente son similares, son los mismos procesos en distintas culturas, en distintos contextos. Uno y otro se complementan, y así, aunque Jesús no nos hable de cosmología, sí nos habla de la ley del amor como la más esencial de todas las cosas del universo. Nos habla de modo pleno de la ley del amor, no contradice, sino que deja sin hablar de otras cosas como el mar de consciencia, la luz, etc. Entre todos se forma una unidad que complementan e integran ese sentido de un paradigma donde la ciencia, lo material, como en el iceberg, está dentro de la consciencia de lo que no se ve. El nuevo paradigma es una visión espiritual, en la era de la globalización, de la secularización, del materialismo reduccionista. No es algo religioso, como tampoco una visión solamente física, sino que es transversal. Lo religioso es, por ejemplo, una absolutización de un aspecto de la espiritualidad. La espiritualidad no está ligada a una religión, forma parte del humanismo, de lo que es propio del hombre. La espiritualidad está abierta. La mística en este sentido está mucho más libre que la religión, porque la espiritualidad pertenece a lo más esencial de la persona, como también la ética no está ligada a la religión, sino que pertenece a ese sentido del amor del actuar humano. Así, quitando cualquier materialismo o espiritualismo reduccionista, quitando esta visión tergiversada de aceptar solo la ciencia o solamente una ciencia humana, sea física o cualquier otra, vemos un sentido transversal que integra una visión unitaria que engloba todas las concepciones, como también tiene que englobar la política, sociología, ciencia, medicina, salud, ética. Va dirigido, por tanto, a elevar el nivel de conciencia para vivir una existencia de mayor calidad, sobre todo en conformidad con la dimensión espiritual. Es decir, una existencia libre, llena de amor, con un nivel de conciencia, como veremos, muy alto, con un desarrollo que sea acorde con ese dejar que fluya, dejar que todo vaya dirigido a elevar el nivel de conciencia para vivir esa existencia. Es una visión que se abre al universo, al absoluto, a un Dios, como quiera llamarse, que es trascendente e inmanente, impersonal y personal, que es al mismo tiempo el sentido global, como también está dentro del mismo, de la forma dentro del mundo. El nuevo paradigma no es, por tanto, una enseñanza teórica ni solo racional, sino sobre todo experiencial. Pues las cosas hay que verificarlas exterior e interiormente, en una sabiduría que es integral. La verificación interna es ilimitada. La ciencia, el espíritu, no son dos cosas distintas, se complementan en una visión de la ciencia según lo que han llamado algunos los tres ojos de conocimiento, que son el ojo de la carne, el ojo de la razón, el ojo del alma. El ojo de la carne sería la ciencia experimental, sería lo que se ha llamado la experimentación y la ciencia moderna, lo medible. En ese sentido, pues necesita del ojo de la razón para poder cuantificar unas teorías a través de estas experiencias, a través de la inducción, de la deducción, para poder elaborar unas teorías a través de los números, de lo cuantificable, ¿no? Por ejemplo, ahí están las matemáticas, pues filosofía, historia y tantas ciencias que necesitan también las ciencias experimentales para poder elaborar una teoría. Pero también hay un tercer ojo, y aquí está el peligro de poder, como en la historia, en el caso de Galileo y muchos otros,
de desarrollar equivocaciones que son categoriales, errores categoriales de mirar un hecho experimentable como el movimiento del Sol o de los astros a través de una lectura incorrecta, una lectura literal, digamos, una interpretación incorrecta de la Biblia, de cualquier elemento religioso, que, como dice Francisco, el Papa actual, no puede ir en contradicción con la ciencia. La ciencia no puede ir, siendo la misma realidad, la ciencia y la espiritualidad no pueden ir en contra, porque entonces, pongamos el caso de que a través del ojo podemos ver la materia y a través de las gafas podemos corregir ciertos efectos del ojo, pues si algo no lo vemos bien y no concuerda lo que dice el ojo con lo que dicen las gafas, es porque el ojo está mal o porque las gafas están mal. Es decir, que el error puede ser de la visión científica o de la visión científica experimental o de la visión científica del ojo del alma, pero solo hay una realidad a través de una interpretación y nadie tiene la verdad, porque sería que la tenga un peligro público, sino que hay un acercarse a la verdad a través de precisamente estas tres formas de conocimiento que son el ojo de la carne, el ojo de la razón, el ojo del alma. También Ken Wilber aporta como un elemento para poder verificar de una forma también social ese sentido de ciencia, no reductivista a la experiencia, a la experimentación digamos mecánica, de tipo experimentación pues de tipo cuantificable, medible, y ampliarla a este sentido, a esta perspectiva. Las tres cosas que él aporta son, en primer lugar, que haya estos elementos cuantificables según cada calificable, según cada experiencia, tanto si es experimental como si es experimental medible, como si es racional, como si es del espíritu. Después, un segundo paso es elaborar aquellas fases de inducción-deducción que aportan una credibilidad porque tiene una coherencia, porque una cosa es que escape a un elemento, por ejemplo, lo racional escape a un elemento cuantificable, lo espiritual escape a un elemento de la razón, pero nunca puede ser irracional, ni lo experimentable, ni lo que dice la razón, ni lo que dice el espíritu. Por tanto, tiene que haber esta racionalidad en la comprensión de una determinada cosa para que sea científica, ¿no? Y eso ya también, según Wilber, está relacionado con un tercer elemento, que sea aceptado en el nivel internacional, por ejemplo, en el nivel, de la comunidad científica correspondiente. Por ejemplo, el premio Nobel, el premio Nobel es una especie de ratificación de que un cierto elemento, por ejemplo, de un señor que aporta una cosa nueva en la física o cualquier otro campo, tiene un respaldo, un reconocimiento público. A nivel espiritual, por ejemplo, los maestros de una determinada fuente, con el consenso de que la credibilidad que da a una persona hace que aquella persona esté reconocida y que esas experiencias interiores tienen un respaldo también en la comunidad correspondiente, en este caso del ojo del alma, del espíritu. Los ojos de conocimiento. Hemos visto cómo la ciencia está dentro de la conciencia, según esta visión de la nueva mecánica cuántica, que aporta como elementos de juicio en esta línea de convergencia. En estos tres puntos hemos repasado algún elemento de esta introducción y ahora damos un cuarto aspecto, que es cómo la visión lineal de la forma está complementada con algo más profundo, que es la no lineal del espíritu. Es decir, la visión lineal y no lineal de la conciencia se complementan. La visión lineal es la forma, la percepción de todo de una manera secuencial, pero también tiene separabilidad, aporta elementos para la informática, para el progreso, pero también estas cosas que hacen crecer, como que el todo es mayor que la parte y una cosa no puede ser y dejar de ser de la misma forma, etcétera, que han permitido el progreso en Occidente, tiene que enriquecerse con todo lo de Oriente, que es una tradición muy rica. Digamos que contaban que un cojo le dice a un ciego: oye, vámonos corriendo porque con tus piernas y mi vista podremos salir de un incendio que acaba de haber aquí.
De esta forma, entre los dos pueden caminar mejor. Uno viendo y el otro andando. Entre los dos se ayudan. Oriente sería la luz, la iluminación, que ha perdido Occidente, ha perdido la interioridad. Pero Occidente tiene la riqueza del progreso externo. Entonces, en el iceberg tiene que haber las dos partes para que la interioridad se exprese de una manera adecuada en el mundo de la forma. Volviendo a lo lineal, que es la forma, establece categorías y esto es limitativo, divide. Su lenguaje permite hacer predicciones, pero se ignora como algo de fondo. Se ignora como si fuera rechazado, como el caos o como algo que no sirve, todo lo que no se controla. En el mundo de las causas y efectos visibles, en un universo mecanicista donde el observador no tiene influencia sobre el elemento, sobre la realidad, donde la conciencia no tiene carta de identidad en este mundo, no hay subjetividad. Pero la subjetividad precisamente es la base de toda experiencia y observación, es la base de todo lo objetivo, es la base de todo valor objetivo, porque todo se basa en esta subjetividad, y la física, filosofía, matemáticas, todo tiene un sentido de que debajo de ese sustrato, como en el iceberg, está lo no lineal, es decir, el dominio infinito e inabarcable de la consciencia. Ahí está la consciencia, y la teoría del caos y toda la dinámica no lineal que se está descubriendo otra vez va en apoyo de lo que decía la sabiduría perenne, de que todo es como una forma, pero más allá está la realidad, que la vida es sueño y más allá está lo auténticamente real. Yo diría que no es como Matrix, que no haya nada real, sino que hay una conexión entre lo que estamos, como veremos después, y lo que no vemos en otras dimensiones. La vida entera en su esencia es no lineal, no mesurable, no definible, puramente subjetiva. En el mundo del espíritu lo que no hay dualidad, no hay divergencia o lo tuyo o lo mío, sino que hay lo tuyo y lo mío, porque es lo uno, es eso. Y la experiencia mística y la inspiración creativa pertenecen a lo no lineal, que no está condicionada por los conceptos que también tienen data de caducidad, y todo lo que es concepto aprendido muchas veces es limitativo. Es más, lo no lineal contiene lo lineal, y precisamente ahí está su importancia. Este sería el cuarto punto, para dar paso a un quinto punto, que sería que todo lo que descubrimos en el universo, todo lo que hay, está compuesto de energía informada, energía e información. Esta mesa en la que se apoya este ordenador es energía informada. Si no tuviera esa información, la energía se dispersaría, como dice la entropía, el segundo principio de la termodinámica, que necesita un elemento integrador para poder generar este sentido de una realidad que tiene autorregulación. Y si no se cohesiona, todo se disgrega. La información, por tanto, nos muestra que aparte de la realidad visible, hay otra más alta, sutil. Los científicos, por ejemplo, hablan de materia y energía oscura que forman la mayor parte del universo, el 95% de lo que compone el universo. El 5% restante de materia baiónica, es decir, de los átomos, no es carbono lo que vemos, lo que estamos compuestos nosotros, sino que a su vez la mayor parte inmensa, a su vez de este 5%, el 90 y pico por ciento de esta ínfima parte de la realidad, que es el 5% del todo, está compuesto de hidrógeno y helio, que son la mayor parte de la composición del universo, de las estrellas y de todo, ¿no? Pero bueno, yendo al 95% restante, diríamos que la mayor parte, pues hay un 30% de materia oscura, la mayor parte del 60 y pico por ciento es energía oscura, que podrían ser otras dimensiones. Un peso del universo que no tiene visibilidad más que a través de los efectos de la masa que produce. Esta es la mayor parte de lo que compone el universo. Un universo que se está generando con una inteligencia maravillosa, un universo en expansión que precisamente se está alejando una estrella de otra. Pronto ya no veremos la luz de las estrellas porque están alejándose a una velocidad superior a la de la luz, no porque haya una velocidad superior a la de la luz dentro del movimiento de los elementos, sino
porque en realidad el sentido del espacio no es que se está ensanchando, no es que se está alejando una estrella de otra, sino que se está ensanchando el espacio de la misma forma que un globo puede hincharse y se está creando. Si pintamos en el exterior del globo algunas estrellitas, vemos que se está creando por la expansión de la materia del globo, se está generando un espacio nuevo. Así vemos que dentro de esta inmensidad, pues hay, nuestra pequeña galaxia son 300.000 millones de estrellas y hay 1 billón de galaxias según los últimos descubrimientos, 1 billón en sentido americano, y hay muchísimos trillones de estrellas y muchísimos más planetas como el que estamos y con las características de una manera o de otra. Y eso significa que si todo lo que hay es precisamente algo que compone nuevas dimensiones en el sentido de energía oscura, de algo que no se ve a través de la realidad, que es como un nervio de esa energía e información que compone lo nuestro y también el todo, entonces vemos que hay como una interconexión del todo de una manera distinta a esta tercera dimensión. A eso le llamaríamos una realidad sutil, y se puede cuantificar de alguna manera porque la energía puede distinguirse por la frecuencia vibratoria, que son los ciclos por segundo. Cuanto más alta es la vibración, más información puede contener. Los científicos modernos así pueden dar la razón a los físicos, a los místicos. En el Evangelio pues, de San Juan, cuando dice el verbo se hizo carne, así diría un científico, podría decir que en el lenguaje científico de actual, que la información actuó sobre el océano de partículas elementales para que Jesús viniera, o cuando en Génesis dice Dios creó cielo y tierra, podríamos decir la información actuó sobre el mar de conciencia y creó la forma, o cuando los orientales hablan de Akasha, pues ese espacio éter lo contiene todo. Y vamos a ver un sexto punto como consecuencia de esta influencia del mar de conciencia sobre nuestra vida y sobre todo sobre el universo, que sería la causación descendente. También puede llamarse causalidad, pero aunque causación está aceptado como un término más concreto para expresar esta realidad. Si esto es verdad, nos cambia la idea que hemos tenido sobre la causación, la causalidad. Ya no es una causalidad ascendente, donde el cerebro crea la mente. Vemos ahora que en realidad la causación es descendente, es la mente la que crea el cerebro para poder expresarse. La causalidad tiene esa influencia de las cosas más altas, de más alta vibración, sobre las más bajas. Y así, si antes veíamos que la depresión podía ser una falta de química, donde al estar estropeada se causan pensamientos circulantes, obsesivos, negativos, ahora vemos que precisamente son los pensamientos los que influyen sobre la química del cerebro, causando la depresión. Es decir, que las conexiones neuronales y todo lo demás, la química del cerebro está causada por ciertos elementos que van de arriba a abajo, que son precisamente esos pensamientos los que crean la realidad. Nos dicen los místicos, como tantos, el Evangelio por ejemplo, que hasta el último cabello de nuestra cabeza está contado, que viene de arriba, que la más alta vibración influye sobre lo más bajo, que estamos hablando de un universo donde hay sincronización entre cosas que están en lugares muy distantes del universo, de que todo está interconexionado, donde el espacio juega un papel no de separabilidad, sino que en cierta forma el espacio no es lineal, es como una bandera plegada en que podríamos circular de un sitio a otro a extremos del universo simplemente con la información oportuna, que ahora mismo no se puede disgregar la materia, pero que formamos parte de un todo donde estamos hablando de hoy día se hablan incluso de multiversos. Todo está compenetrado y todo está causado desde arriba. Lógicamente, veremos más tarde, esto nos lleva a tener una paz tremenda, porque si estamos en buenas manos, si todo es perfecto y necesario,
entonces ¿de qué preocuparse? Pero no quiero adelantar estos aspectos que vienen de esta primera introducción. Un séptimo elemento sería como los mismos físicos, Max Planck, el fundador de la física cuántica, expresan esta realidad. Dice él: veo la consciencia. Él, como fundador de la mecánica cuántica, tiene una autoridad especial. Dijo que detrás de la materia, después de tanto tiempo de estudiarla, veía que había algo en realidad que no era materia. Pero vayamos a la frase. Veo la consciencia como fundamental. La materia solo es secundaria y debajo de la consciencia. Es decir, como otros, en otras palabras de otros catedráticos importantes, el estudio del universo y el estudio de la consciencia ya van a estar juntos para siempre. No se puede haber progreso en uno sin que haya progreso en otro. Y otro dice: la unidad básica del universo es lo mismo que la característica real, principal de la experiencia mística. Y Bohr y otros importantes físicos van de la misma mano, de la misma línea que los Vedas, y que Einstein, por ejemplo, dirá que lo que vemos por los sentidos, lo que llamamos materia, es energía que vibra tan despacio que se puede percibir por los sentidos. No existe la materia. Esta especie de misterio de más allá de la tercera dimensión es el que se abre en este punto que estamos como tocando con una breve introducción que ya acaba, y que llamaríamos al universo multidimensional, donde hay cuerpos físicos de baja vibración y que llamamos materia, y unas dimensiones más espirituales o sutiles que no se captan por los sentidos, que están por encima de la tercera dimensión, y que, aunque no percibe los sentidos, sí que está expresado a través de la ciencia. Y que Michael Talbot decía en su libro: el universo es holográfico, de una manera especial. Propone que de la misma manera que el universo es multidimensional, también se expresa en tres dimensiones desde un origen en dos dimensiones, una proyección holográfica. Sin entrar en estas cuestiones, ahora pasaríamos a ver que el hombre es multidimensional. El hombre es precisamente este ser, microcosmos, donde convergen todas estas cosas que hemos hablado del universo. Quería, sin embargo, resumir en dos palabras algunos puntos que hemos avanzado en esta primera parte de la introducción. Hemos visto cómo el nuevo paradigma se apoya en la ciencia, cómo la física clásica, mecanicista, ha dejado su lugar a una concepción cosmológica abierta a la espiritualidad. Y la misma teoría de las cuerdas actual y tantas otras conciben los científicos modernos como un universo multidimensional. Así, todo lo que existe está compuesto de energía informada, energía más información. Esto es lo que compone todo el universo, y algunos dicen que es holográfico, pero en el mundo de la forma vemos que, y esto sí convergen la ciencia moderna de una manera no teórica sino experimental, no solo en teorías y en hipótesis o en hipótesis avanzadas con algún elemento teórico, sino ya como experiencia, una cierta prioridad de la consciencia, y esto abre la posibilidad de una concepción de la ciencia dentro de la consciencia, y se describe un universo que tiene una mente, un universo que tiene una inteligencia y un propósito. Y esto abre paso hoy a la hipótesis de que este universo no es solo lo que vivimos. La hipótesis, por ejemplo, del universo holográfico expresa muy bien, dejando aparte su verificación, algo que ya podemos verificar, que es que no existimos solo en esta dimensión, no es solo esta realidad, estamos también en otra dimensión, sin que sea solo un sueño, como dicen los místicos o los literatos, la vida es sueño. Que no estamos solo aquí. La trascendencia, que es lo que significa una persona, trasciende lo que estamos también de otras maneras en otros, llamémosle, sitios, en otras dimensiones. Y esta cierta experiencia que hasta los niños, cuando se les pregunta: ¿habéis tenido la experiencia de que esto ya lo hemos vivido? Sí, todo el mundo tiene como la experiencia de que muchas de las cosas que sentimos, que vivimos,
en términos platónicos, las recordamos o las recreamos de algo que también estamos veniendo de otras experiencias. Esta especie de elemento especial, de alguna manera, nos habla de que la persona, como digo, trasciende esta experiencia. Como decía Ratzinger en su último libro, esa trascendencia es lo que caracteriza precisamente a la persona, más allá de lo que estamos. Esa intervención de la conciencia en la realidad puede verse, hemos repasado, en el efecto observador en el experimento de la doble ranura, que es la clave de la física cuántica. Ahí está toda la física cuántica. No es posible separar la realidad material de la conciencia en esta interpretación, la cuarta que hemos dicho, donde se propone que el observador es la causa de todo lo que se llama el colapso del electrón. Y al hablar de la causación descendente hemos visto cómo el mundo tridimensional es un mundo de efectos y no de causa y efecto. Que la causa de todo lo que sucede, está en las dimensiones no visibles. De lo sutil viene a lo más denso y que precisamente tiene más frecuencia vibratoria lo sutil y por tanto puede contener más información. En una velocidad infinita el tiempo es cero y está toda la información. En una velocidad mucho más lenta las ondas tienen una separabilidad menor frecuencia vibratoria, más distancia entre las ondas, cabe menos información, es más densa. Y todo esto, la información infinita del absoluto, que va bajando hasta la información más básica de una mesa, todo esto tiene una regulación dentro de este mar de conciencia. Todo lo que sucede viene de arriba, es aprendizaje para nuestra evolución. Todo es perfecto y necesario, todo será bueno. Iremos viendo después estas características que ahora apuntamos para poder entender lo que vendrá después. Que todo es perfecto y necesario, o si no, no ocurriría. Que todo está alineado con un propósito universal, según unas leyes que también veremos, y que si nos dejamos hacer, vamos como dejando que fluya, dejando que todo vaya bien. Esta es la tarea del ser humano, un ser en evolución que está experimentando un crecimiento de la conciencia, un desarrollo de una conciencia que está dormida en otros seres, llamémosle mineral, reino vegetal, y que a través de una evolución del ser humano, llamémosle paso de centauro a lo que es plenamente hombre, vemos que se va desarrollando esta conciencia que dentro de este mar de conciencia o conciencia mayúscula vamos desarrollando nuestra conciencia, llamémosle minúscula, como existencia personal y al mismo tiempo que trascendemos hacia una globalidad que ahora veremos.